Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entiende la Economía. En este vídeo hablaremos de cómo la economía china ha evolucionado en los últimos años, de cómo ha ido adquiriendo fuerza hasta poder competir de igual a igual, cuando no superar en algunos aspectos a la economía norteamericana. Veremos qué le falta aún por mejorar y hasta qué punto puede ser interesante para nosotros como inversores este país. Tradicionalmente hemos estado invadidos por empresas norteamericanas. Así tendremos un ordenador Mac o a lo mejor un PC con el sistema operativo Windows. Usaremos nuestra tarjeta Visa para hacer nuestras compras a través de Amazon o quizás para pagar nuestra hamburguesa en el McDonald's. Utilizaremos las herramientas de Google y nos relacionamos con nuestros amigos muchas veces a través de alguna de las apps de Meta. Pero poco a poco se han ido haciendo hueco en nuestras vidas también las empresas chinas. Así es muy posible que tengas un teléfono de Xiaomi o una aspiradora o un patinete de esta marca. También puede ser que alguno de tus vecinos tenga un coche chino, quizás un coche eléctrico de BYD o de Geely. Puede ser que te gusten los ordenadores de Lenovo. También cabe la posibilidad de que en los últimos meses hayas comprado alguna chorradilla en la tienda Alibaba o AliExpress. Quizás hayas oído hablar del buscador Baidu, que tiene un número de usuarios mucho más alto de lo que te puedas creer, o si eres una persona interesada en los modelos de IA, seguramente habrás probado DeepSeek, que tiene bastante potencia. Y ahora que ya has visto que China y Estados Unidos están muy presentes a través de sus empresas en tu vida, deberías preguntarte como inversor qué potencia económica va a ganar esta carrera, China o Estados Unidos. ¿Dónde me va a interesar más invertir en el futuro? Uno de los mayores especialistas en la economía china y cómo ha evolucionado en los últimos años es sin duda Ray Dalio. Si quieres profundizar en el tema de este vídeo, te recomendaría el libro que puedes ver en mis manos, Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Ray Dalio en este libro nos dice que todos los países que han llegado a convertirse en grandes potencias mundiales han ido pasando por ciclos de unos 200-300 años. Y en estos ciclos se pueden diferenciar una serie de etapas. Tenemos una primera fase en la cual el país invierte fuertemente en educación, aumenta su competitividad y mantiene bajos sus niveles de deuda. Esta primera fase a menudo sucede a continuación de una guerra o incluso de una revolución interna. En una segunda fase aumenta el comercio, el intercambio comercial con el resto de países. Eso hace que se desarrollen los mercados financieros y que aumente el enriquecimiento de la población del país. Hay también normalmente una fuerte inversión tecnológica. La cumbre en este ascenso sería la fase 3. En esta tercera fase comienzan, sin embargo, a aparecer burbujas en determinados activos y un exceso de deuda. El país se vuelve demasiado arriesgado y podríamos decir incluso que arrogante, intervencionista. En una siguiente fase, este país iría aumentando aún más la deuda y entrando en dificultades para pagarla, con lo cual pues son necesarias refinanciaciones de esta deuda. En la última parte de esta fase, la moneda del país, que se había establecido como la moneda de referencia mundial, va perdiendo paulatinamente peso en los mercados internacionales. Y la última fase del ciclo sería la entrada en una nueva guerra o revolución. Guerra en el caso de que sea un conflicto externo, revolución en el caso de que sea un conflicto interno, que termina destruyendo lo que queda de la fortaleza de ese país y da el testigo entonces al establecimiento de un nuevo país como nueva potencia mundial. A ver, estas últimas fases, o sea, no son exactamente, como hemos dicho, un relevo, sino que hay una
normalmente hay unas décadas de transición. Veamos cómo podemos posicionar a Estados Unidos y a China dentro de este ciclo de las grandes potencias. Si esto fuera un campeonato entre China y Estados Unidos para medir cuál es su fortaleza dentro de este ciclo que acabamos de describir, pues podríamos utilizar los siguientes indicadores. El Producto Interior Bruto nominal es superior en el caso de Estados Unidos al caso chino, pero si en lugar de hacer esa medida tomamos el Producto Interior Bruto ajustado al poder adquisitivo de cada país, entonces China pasaría por delante. Para entender un poco mejor a qué nos estamos refiriendo, es como si tomáramos todos los bienes y servicios que produce China y los vendiéramos dentro del mercado estadounidense al precio y en la moneda estadounidense. En ese caso, el Producto Interior Bruto chino ascendería a 34 billones de dólares, mientras que el estadounidense sería solo de 28 billones. ¿Vale? He simplificado un poco la explicación, pero es más o menos lo que os estoy contando. Por otra parte, el crecimiento del Producto Interior Bruto es muy superior en China que en Estados Unidos. China está creciendo, Estados Unidos también, pero China está creciendo a un ritmo doble. Por otra parte, la producción, la elaboración de productos está siendo acaparada por China. Es decir, el 30% de todo lo que se produce en el mundo está hecho en China, mientras que en Estados Unidos sería un 10%. En un mercado al alza y moderno como el de los vehículos eléctricos, China es líder indiscutible con un 60% de la producción mundial, mientras que Estados Unidos tendría tan solo un 8%. En cuanto a energía renovable instalada, China es la referencia mundial, es el número uno con más de 1.800 gigavatios instalados. La segunda potencia sería Estados Unidos, pero solo tiene 350 gigavatios instalados, es decir, unas 5 veces menos. Como referencia podemos decir que España tiene 100 gigavatios. En cuanto a la producción de chips de inteligencia artificial, en Estados Unidos, a día de hoy, se producen más del 80% de estos chips, pero China está comiéndole terreno tan rápidamente que se prevé que para el año que viene, el 2027, ya produzca el 55% de estos chips, evidentemente a costa de quitarle parte de ese 80% actual a Estados Unidos. El gasto militar, pues vemos que es aproximadamente 4 veces mayor en Estados Unidos que en China. Bien, esto es también bastante típico de las últimas fases de una potencia económica mundial. Llega un momento en que tienen que defender lo que tienen y el peso de ese gasto de defensa se hace demasiado alto en relación a la riqueza del país. Eso parece que está sucediendo en Estados Unidos. Y por último, si miramos las reservas de divisas, mientras que en China hay reservas por 3,2 billones de dólares, en Estados Unidos lo único que acumula es una deuda neta récord de aproximadamente el 120% del Producto Interior Bruto y encima con ciertas presiones en los mercados de bonos. Por tanto, vemos como en este marcador tendríamos aproximadamente 6 puntos a favor de China, 2 puntos a favor de Estados Unidos. En 2023, Estados Unidos estableció sanciones a China que le impedían el acceso a los chips de inteligencia artificial elaborados en Estados Unidos. En el año 2023 ya era muy claro que esta tecnología iba a marcar el futuro económico mundial. ¿Qué hizo China entonces? Pues desarrolló sus propios chips, hasta tal punto
que si en ese año 2023 solo el 17% de los chips que utilizaban inteligencia artificial eran propios, a día de hoy ya superan el 35% de esa necesidad y para el año que viene producirán el 55% de los chips que necesitan. Es decir, que a Estados Unidos la jugada le ha salido francamente mal. Y es que mientras que en el año 2023 producían el 80% de los chips mundiales, en el año que viene se espera que ese valor disminuya hasta el 45%. Por otra parte, en esta carrera tecnológica, China tiene una gran ventaja. Ya lo sabes, es que posee la mayor parte, la mayor reserva de tierras raras, de los lantánidos de la tabla periódica. Y estas tierras raras son fundamentales en muchos de estos desarrollos tecnológicos. Por otra parte, China está muy concienciada con la necesidad de la robótica como medio de escalar la producción. De hecho, es líder en robots industriales al tener 290 robots por cada 10.000 trabajadores, ratio que es muy superior al de los estadounidenses o al de los alemanes. China tiene claro que para sus ambiciones económicas necesita energía garantizada y barata. Por ello es el mayor instalador de energía fotovoltaica del mundo. En cuanto a energías renovables instaladas, ya hemos visto que entre la solar y la eólica tienen 1800 gigavatios. Está construyendo 24 reactores nucleares nuevos. Ha reducido en los últimos 11-12 años un 40% su dependencia del crudo que viene del Golfo Pérsico. Y es una potencia que, a pesar de los recientes acontecimientos, a pesar de la guerra de Irán, ha conseguido mantener el ritmo de crecimiento del 5% anual en el PIB en este primer trimestre de 2026. Sin duda, meritorio. China es muy consciente de la necesidad de asegurar sus rutas comerciales marítimas. Y dado que existen puntos estratégicos delicados, pues ha realizado en los últimos tiempos movimientos muy interesantes de cara a esa estrategia de asegurar las rutas. Así, por ejemplo, en relación con la ruta del Canal de Suez o el Estrecho de Malaca, por los que circulan buena parte de las mercancías chinas, lo que ha hecho este país ha sido implantarse dentro de la logística de los puertos comerciales próximos. Es decir, está poco a poco extendiendo sus, llamémoslo, tentáculos económicos, haciendo que sean los demás países los que tienen necesidad de China, en lugar de a la inversa. De esta manera, como fruto de estas alianzas, pues vemos que China está presente en lugares como el puerto del Pireo o incluso en puertos españoles como Bilbao o Valencia, en el puerto de Hamburgo, en Alemania, y así en más de 90 naciones, consolidando poco a poco una red logística mundial. Incluso opera varios terminales en el canal de Panamá. Es decir, China ha sido lo bastante inteligente como para asegurar estas rutas sin necesidad de recurrir a las armas, sin necesidad de recurrir a la presencia militar. ¿Está perdiendo el dólar importancia en las transacciones globales? Sí, sin duda. No tenemos más que ver la gráfica de la imagen para comprobar que en el año 2015 casi el 90% de las transacciones internacionales se hacían en dólares. A día de hoy ese porcentaje es inferior al 60%. Por su parte, en el mismo año 2015, tan solo el 4% aproximadamente de las transacciones comerciales que involucraban a China se realizaban en yuanes. A día de hoy, el 56% de las transacciones en las que está involucrada China ya se realizan en yuanes. El yuan está siendo impulsado también enormemente por la salida del llamado yuan digital, de esta criptomoneda
digital de emisión estatal. El mayor límite al uso del yuan viene por que el Estado chino no permite una libre convertibilidad a otras divisas. Hay un fuerte control de capitales. Si nos parece que en Europa hay cierto control, en China estamos hablando de una categoría totalmente diferente. Para impulsar incluso más al yuan, China ha lanzado el sistema CIPS, que es una alternativa al sistema de transacciones interbancarias SWIFT. En este sistema CIPS se transaccionan 1,2 billones de yuanes diarios, lo que sería equivalente a 160.000 millones de dólares. Y su tendencia es ascendente, de hecho parece imparable. ¿En qué fase del ciclo estaría cada potencia? Pues, según Ray Dalio, los Estados Unidos estarían en la penúltima fase, con esa deuda creciendo y poco a poco iniciando una decadencia en el dólar como moneda de uso mundial. Mientras que China estaría todavía en una fase de ascenso y próxima ya a la cumbre. Lo que también nos dice Ray Dalio es que esta situación, este relevo, no va a ser cosa de poco tiempo, sino que normalmente vamos a convivir durante varias décadas seguramente con una China en ascenso y unos Estados Unidos en descenso económico. Ahora bien, aunque China parece que lleva esa trayectoria ascendente que la encumbrará, también es cierto que existen algunos nubarrones en el horizonte, existen una serie de debilidades, de talones de Aquiles que podrían hacer peligrar ese ascenso. Entre ellos, pues la crisis inmobiliaria con el desastre de Evergrande hace escasamente un par de años y que todavía se refleja en la economía china actual. Una deflación doméstica que resulta difícil de controlar para el Estado chino. Un yuan que sigue sin ser convertible a otras divisas, lo que redunda también en una inversión privada débil. Es decir, los extranjeros, a pesar de las virtudes que perciben en la economía china, no se lanzan a invertir masivamente en este país como quizás pudiera hacer pensar que debieran a partir de las cifras observadas, ¿no? Por otra parte, la crisis demográfica también supone un interrogante a futuro, y es que en China se está produciendo un envejecimiento poblacional, quizás fruto de las políticas restrictivas de natalidad de hace unas décadas. Y por otra parte, aunque todo el mundo tiene claro que la inteligencia artificial y la tecnología marcarán el futuro, China tiene limitaciones en el acceso a estas tecnologías, como puede ser la maquinaria desarrollada por la empresa ASML. Hemos visto cuáles son los puntos fuertes de China, pero claro, Estados Unidos aún le gana en chips de última generación, en poder militar, en el uso del dólar como reserva, como moneda de reserva mundial, en innovación universitaria, en las alianzas de la OTAN, aunque realmente en los últimos tiempos estas alianzas se han visto tocadas, vamos a decir. También Estados Unidos tiene una mayor producción de software y plataformas tecnológicas, pero la distancia se está acortando. Y los fondos de capital riesgo y los fondos de inversión en general están prefiriendo Estados Unidos de momento, por diversos motivos, entre otros la confianza. Bueno, y como inversor, ¿hasta qué punto me interesa todo esto? A ver, hay muchos inversores que creen que están suficientemente diversificados si adquieren un fondo de inversión o un ETF que esté indexado a las mejores empresas del mundo según el llamado índice MSCI World. Pero lo cierto es que índices como este no incluyen a las empresas chinas. De hecho, inviertes en MSCI World y en realidad un 65% de tu inversión estaría depositada en empresas estadounidenses y un 0%
en las empresas chinas. Teniendo en cuenta todo lo que te acabo de contar, este desequilibrio de porcentajes no parece razonable, sobre todo porque es muy posible que China tenga un mayor ascenso en el futuro respecto a Estados Unidos. A ver, actualmente las empresas chinas presentan unas llamativas oportunidades. Si analizamos el PER medio de las empresas estadounidenses, el PER es la cantidad de veces que están recogidos los beneficios de una empresa en el valor de la propia empresa. Dicho de otra manera, a ver, ¿en cuántos años de beneficios esa empresa recupera el valor de sus acciones? ¿Vale? Pues ese número sería 22 veces en el caso de Estados Unidos, o sea, 22 años. Mientras que en el caso chino sería tan solo 11 veces, por tanto, 11 años de beneficios para duplicar el valor actual de la empresa, ¿no? ¿Eso qué significaría? Pues significaría básicamente que las empresas chinas con este método de valoración podríamos pensar que están relativamente baratas. Pero claro, hay que tener en cuenta también algunos riesgos. En Estados Unidos, ¿cuáles son los principales riesgos? Pues la deuda creciente y el propio calentamiento de la economía. ¿Y en China cuáles serían los riesgos? Pues la opacidad a la hora de conocer los datos reales y los cambios regulatorios que pueda hacer el Estado de una manera brusca y dejando al inversor pues descolocado, fuera de juego. No sería la primera vez. Yo pienso que hay que tener algo en la cartera de la economía china. Personalmente yo tengo en torno a un 2-3%. Ahora bien, creo también que en el momento actual no es aconsejable rebasar quizás un 15, un 20% de participación de la economía china en nuestras carteras por los riesgos que hemos comentado. Si quieres invertir en China, aquí te indico algunas de las opciones más sencillas que hay. Por supuesto, tú puedes invertir en alguna empresa individual que cotice en China. Ahora bien, yo siempre te he dicho y sigo manteniendo que la inversión en empresas individuales queda reservada para gente con muchos conocimientos financieros. No son adecuadas para las personas que están empezando y entrañan desde luego mayores riesgos. Entonces, para invertir en China sin tener un gran conocimiento de sus empresas e invertir a través de índices, pues pueden ser más aconsejables estas opciones que ves en pantalla. Por ejemplo, invertir en algún fondo de inversión o ETF del tipo MSCI ACWI. Este tipo de fondos tienen un 3-4% de capitalización en empresas chinas y han ofrecido unas rentabilidades del orden del 12%, incluso un poco más anualizado, en los últimos 10 años. Si quieres algo más de presencia en China, pues tendrías los ETFs o los fondos de inversión del tipo Emerging Markets, mercados emergentes. Estos fondos, estos ETFs, invierten hasta un 25-30% en China y han obtenido en los últimos tiempos una rentabilidad superior al 9% anualizada. De hecho, en lo que va de 2026, este tipo de fondos están teniendo un comportamiento magnífico, por encima del 15%. Otra posibilidad serían los ETFs o fondos de inversión del tipo MSCI China. Estos fondos invierten el 100% del capital en empresas chinas de tamaño mediano y grande, las empresas chinas más internacionales. Y en los últimos 10 años ha promediado un 5,5% aproximadamente de rentabilidad. Más rentables vienen siendo las inversiones en los ETF, fondos de inversión del tipo MSCI China A. Este tipo de fondos de inversión invierten en empresas del
chinas, pero del ámbito más nacional, empresas que no son tan internacionales como las del otro fondo. Este tipo de fondos están mucho más expuestos al cambio de divisa, al yuan, porque cotizan en yuanes. Y a pesar de ello, la rentabilidad de estos fondos en los últimos años ha rozado el 10%, que está muy bien. Entonces, ¿por cuál decidirse? Bueno, pues piénsalo y evidentemente no metas todo tu dinero solamente en uno de estos fondos, pero puedes considerar invertir una parte en uno de ellos. Y recuerda, como siempre, esto no es una recomendación de inversión personalizada. Tú tendrás que analizar tus propias finanzas y los riesgos que quieres y estás dispuesto a asumir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustan mis vídeos, además de darle al like, te sugiero que te suscribas a mi canal y actives el botón de la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que publico. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.